So, what's behind this sudden rise in so-called ghost ships from North Korea? A Facebook post claiming this ship is a fully intact 1700s-era ghost ship. Barcos que solo aparecen durante las tormentas más grandes. Y barcos llenos de leyendas, verlos solo podría resultar en desastre. Echemos un vistazo a algunos barcos fantasmas aterradores que realmente existen. Número 20. El holandés errante. El holandés errante es quizás el barco fantasma más legendario de la historia marítima, una historia tejida a partir de las nieblas del siglo XVII. Se dice que este barco fantasma está condenado a navegar por los océanos por toda la eternidad, nunca encontrando un puerto seguro. La leyenda gira en torno a un capitán espectral, a menudo identificado como un holandés llamado Capitán Hendrik van der Decken. Conocido por sus audaces y rápidos viajes desde los Países Bajos a las Indias Orientales, se rumoreaba que Van der Decken había hecho un trato fatal con fuerzas sobrenaturales para acelerar sus viajes. El mito dice que durante uno de sus viajes, Van der Decken se encontró luchando contra una feroz tormenta cerca del Cabo de Buena Esperanza. Decidido a continuar, a pesar de las súplicas de su tripulación para regresar, juró cumplir su viaje, incluso si eso significaba navegar hasta el fin del mundo. Es este desafío lo que maldijo al barco para navegar sin fin, con su tripulación atrapada a bordo para siempre, sin envejecer y sin morir. Se han reportado avistamientos del holandés errante durante siglos, a menudo por marineros que afirman ver el barco brillando a lo lejos. Ver este barco fantasma se considera un mal presagio. Se cree que trae mala suerte y desastre a quienes lo presencian. Una de las historias más famosas proviene del rey Jorge V, quien, como guardia marina en 1881, supuestamente vio la embarcación fantasmagórica frente a la costa de Australia. Número 19. Mary Celeste. La Mary Celeste es quizás el barco fantasma más famoso de todos los tiempos, un navío cuya historia ha desconcertado e intrigado durante más de un siglo. Esta legendaria historia comienza el 7 de noviembre de 1872, cuando la Mary Celeste zarpó de Nueva York con destino a Génova, Italia. Al mando de Benjamin Briggs, el barco llevaba una carga de alcohol industrial junto con su esposa, Sarah, su hija de 2 años, Sofía, y una tripulación de 7 personas. Casi un mes después, el 5 de diciembre, la brigantina británica Dei Gratia avistó la Mary Celeste a la deriva en el Océano Atlántico, entre las Azores y Portugal. El barco estaba completamente en silencio cuando la Dei Gratia se acercó. Cuando la tripulación subió a bordo de la Mary Celeste, la encontró abandonada. No había signos de lucha o violencia. Todo estaba en su lugar, excepto las personas. La última entrada en el registro del barco estaba fechada 10 días antes, el 25 de noviembre, lo que sugiere que la tripulación estuvo a bordo al menos hasta esa fecha. El barco continuó navegando bajo diferentes propietarios, hasta que fue deliberadamente hundido en 1885 como parte de un intento de fraude de seguros. Sin embargo, a pesar de su final, la leyenda de la Mary Celeste sigue viva. Número 18. SS Orang Medan. En 1947, una llamada de auxilio se oyó a través de las ondas radiales desde las aguas cerca de la costa indonesia. El mensaje era aterrador. El remitente reportó que todos los oficiales, incluido el capitán, estaban muertos. La transmisión fue interrumpida por un último y ominoso mensaje. Muero. Esta urgente llamada de ayuda llevó a los barcos de rescate a una frenética búsqueda del Orang Medan. Cuando los rescatistas finalmente localizaron el barco de carga, se encontraron con una escena sacada de una pesadilla. Los miembros de la tripulación yacían sin vida, sus cuerpos esparcidos por la sala de cartas y el puente. Pero lo que más aterraba era su condición. Las caras estaban congeladas en expresiones de terror. Los miembros torcidos y los brazos levantados como si lucharan contra algo invisible. No había heridas visibles ni signos de violencia. El misterio se profundizó cuando, antes de que pudiera realizarse una investigación completa, un incendio estalló en la sala de máquinas del barco. Los rescatistas se vieron obligados a evacuar
y el Ourang Medan se hundió, llevándose sus secretos al fondo del océano. Número 17. Octavius. El Octavius zarpó de Inglaterra en 1761, capitaneado por un ambicioso marinero deseoso de trazar una ruta a través del esquivo Paso del Noroeste. El barco, un bergantín de 3 mástiles, tenía grandes esperanzas de encontrar una ruta comercial más rápida hacia Asia. Pero, mientras el Octavius se adentraba en el abrazo helado del Ártico, el destino tenía otros planes. Durante años, el Octavius desapareció de la vista, convirtiéndose en un fantasma del mar. Luego, en 1775, un barco ballenero tropezó con una escena espantosa frente a la costa de Groenlandia. La tripulación de 5 hombres que abordó el barco abandonado se encontró con un silencio inquietante. Bajo cubierta, descubrieron a toda la tripulación de 28 hombres congelada en su lugar. El capitán fue encontrado en su escritorio, con la pluma en la mano, como si hubiera estado escribiendo en el registro del barco cuando la muerte lo reclamó. La última entrada estaba fechada en 1762, lo que indicaba que el Octavius había estado a la deriva durante 13 largos años, atrapado en una tumba de hielo. El Octavius se convirtió en un símbolo de la implacable naturaleza del mar y los misterios que acechan en sus profundidades. Número 16. Carroll A. Deering. La Carroll A. Deering es conocida como el barco fantasma de las Outer Banks. Este bergantín de 5 mástiles, construido en 1919, fue diseñado para transportar mercancías a través de los mares. Sin embargo, su último viaje en 1921 selló su lugar en la historia de los barcos fantasmas. A finales de agosto de 1920, la Carroll A. Deering zarpó de Norfolk, Virginia, con destino a Río de Janeiro, Brasil, con una carga de carbón. El barco, capitaneado por William H. Merritt, entregó con éxito su carga y zarpó de regreso a casa en enero de 1921. Sin embargo, poco después de dejar Brasil, el capitán Merritt enfermó y fue reemplazado por el capitán Willis B. Wormel, un marinero experimentado. Pero algo salió mal. El último avistamiento confirmado de la Carroll A. Deering fue por parte del barco Faro de Cape Lookout, frente a Carolina del Norte, el 28 de enero de 1921. El guardia del Faro informó que un tripulante con acento extranjero le dijo que habían perdido sus anclas. La Deering fue vista luego cerca de Diamond Shoals, una zona conocida como el Cementerio del Atlántico. El 31 de enero de 1921, el barco fue encontrado abandonado en los bancos de arena. Cuando los rescatistas abordaron el barco, lo encontraron completamente desierto. Las pertenencias personales de la tripulación, el equipo de navegación del barco y los botes salvavidas habían desaparecido. A pesar de las extensas investigaciones que involucraron a varios departamentos del gobierno de EEUU, nunca se encontró rastro alguno de la tripulación. Número 15. SS Valencia. El SS Valencia estaba en un viaje rutinario de San Francisco a Seattle en enero de 1906, cuando encontró una feroz tormenta cerca del Cabo Mendocino. La tripulación luchó por mantener el Valencia en su curso, pero el caos de la tormenta fue implacable. Al caer la noche, el barco chocó contra un arrecife frente a la costa de la isla de Vancouver, en Columbia Británica. El pánico se apoderó de los pasajeros y la tripulación mientras el barco comenzaba a llenarse de agua. Los esfuerzos para lanzar los botes salvavidas se volvieron caóticos y trágicos. Las condiciones adversas hicieron casi imposible bajarlos al mar de manera segura. De las 108 almas a bordo, solo 37 sobrevivieron a la calamidad, convirtiéndolo en uno de los desastres marítimos más mortales en la historia de la región. En los años posteriores al desastre, comenzaron a surgir historias sobre avistamientos fantasmales. Pescadores y marineros afirmaron ver una versión espectral del Valencia flotando en la niebla cerca del lugar donde se hundió. Algunos incluso informaron haber visto esqueletos humanos en el barco fantasma, lo que aumentaba su misteriosa aura. Como resultado directo de este desastre,
se establecieron faros en la costa oeste y se hicieron mejoras en las comunicaciones por radio para mejorar la seguridad en el mar. Número 14. Cass II. El Cass II zarpó desde Early Beach, Queensland, con 3 marineros experimentados a bordo. Su destino eran las islas Whitsunday, un viaje que debería haber sido directo y rutinario. Pero, solo unos días después, las cosas tomaron un giro extraño. El Cass II fue encontrado a la deriva cerca de la Gran Barrera de Coral, completamente vacío. Todo en el barco parecía normal a primera vista. El motor seguía funcionando perfectamente. Una laptop estaba abierta y en funcionamiento, y la comida estaba sobre la mesa, como si la tripulación hubiera salido por un momento. No había signos de lucha ni señales de socorro enviadas, y la única pista era una vela rasgada ondeando al viento. Este extraño hallazgo provocó una gran operación de búsqueda, explorando las aguas cercanas en busca de cualquier rastro de los hombres desaparecidos. A pesar de los esfuerzos extensos, la tripulación nunca fue encontrada. Número 13. SS Baichimo. Construido en Suecia en 1914, el SS Baichimo era un robusto vapor de carga diseñado para desafiar las aguas heladas del norte. Durante años, cumplió bien su propósito, transportando mercancías y pieles para la Hudson's Bay Company. Pero en 1931, durante un viaje rutinario a lo largo de la costa de Alaska, el destino del Baichimo tomó un giro misterioso. Atrapado en una tormenta temprana de invierno, el barco quedó atrapado en el denso pack de hielo cerca de Barrow, Alaska. La tripulación, temiendo que el barco fuera aplastado, abandonó el barco y estableció un campamento cercano para esperar a que el hielo se descongelara. Después de unos días, el Baichimo se liberó del hielo. La tripulación logró volver a abordarlo, pero el barco pronto quedó atrapado nuevamente. Este ciclo se repitió varias veces hasta que la tripulación finalmente perdió la esperanza y dejó el barco a su suerte, esperando que se hundiera en las profundas aguas heladas. Sin embargo, el barco logró liberarse una vez más, vagando por las aguas árticas sin tripulación. A lo largo de los años, fue avistado numerosas veces por inuit, exploradores y otros barcos. A pesar de varios intentos de rescatar el Baichimo, el barco siempre lograba escapar, eludiendo la captura como un fantasma. El último avistamiento confirmado fue en 1962, congelado en el hielo pero aún intacto. Número 12. MV Joyita. El MV Joyita fue construido en 1931 y salió en lo que se suponía que sería un viaje rutinario desde Samoa a las islas Tokelau en octubre de 1955. A bordo iban 25 personas, entre tripulación y pasajeros, junto con una carga de suministros médicos, madera y comida. Pero el Joyita nunca llegó a su destino, lo que desató un misterio que nunca ha sido resuelto. 5 semanas después, el Joyita fue encontrado a la deriva en el Océano Pacífico. Estaba parcialmente sumergido y se inclinaba fuertemente hacia un lado. La vista era espeluznante. El barco seguía a flote, pero no había nadie a bordo. Las personas habían desaparecido sin dejar rastro. La radio estaba sintonizada en la frecuencia internacional de emergencia y se encontró un maletín de médico con vendas ensangrentadas, lo que insinuaba que algo había salido terriblemente mal. Sin embargo, no había signos de lucha ni violencia en el barco. A pesar de los esfuerzos de búsqueda, nunca se encontró rastro alguno de las personas desaparecidas. Número 11. High Aim 6. El High Aim 6 es un misterioso barco pesquero taiwanés que zarpó el 31 de octubre de 2002 desde el puerto de Liuqiu, en el sur de Taiwán, con destino a una expedición pesquera rutinaria. Todo parecía normal cuando el barco partió, pero este viaje de Halloween estaba destinado a ser todo menos ordinario. Avancemos hasta el 8 de enero de 2003, cuando el High Aim 6 fue descubierto frente a la costa de Australia Occidental, flotando a la deriva. El barco fue encontrado en buen estado, con provisiones y combustibles suficientes, y el motor en funcionamiento. Sin embargo, el aspecto más crucial faltaba: la tripulación. No había nadie a bordo y no se habían enviado señales de socorro. El barco simplemente flotaba sin rumbo en el vasto océano. La investigación posterior
reveló una red complicada de misterio. Los registros telefónicos indicaron que algo podría haber salido mal poco después de la última comunicación del barco. Un miembro de la tripulación, encontrado más tarde en Indonesia, afirmó que había comenzado un motín a bordo, lo que resultó en el asesinato del capitán y el ingeniero. Número 10. HMS Resolute. A mediados del siglo XIX, la Real Armada Británica envió el HMS Resolute como parte de una expedición para localizar al desaparecido Sir John Franklin y su tripulación, quienes se habían perdido mientras buscaban el Paso del Noroeste. El HMS Resolute, un robusto crucero, zarpó con grandes esperanzas y una tripulación decidida a desentrañar los misterios del Ártico. A pesar de su determinación, las duras condiciones del Ártico canadiense pronto hicieron mella. El barco quedó atrapado en el implacable hielo cerca de la isla de Baffin en 1854. A medida que el hielo lo rodeaba, la tripulación tomó la difícil decisión de abandonar el Resolute, dejando atrás su embarcación. Eventualmente fueron rescatados, pero el barco quedó a la deriva, perdido para el mundo. Un año después, el Resolute fue descubierto por un ballenero estadounidense. El barco había recorrido más de 1000 millas, aún atrapado en el hielo pero sorprendentemente intacto. La tripulación estadounidense recuperó el barco y lo llevó de vuelta a los Estados Unidos, donde fue reacondicionado y devuelto a los británicos como un gesto de buena voluntad y cooperación internacional. Número 9. SS Cotopaxi. Este carguero a vapor partió en su fatídico viaje en diciembre de 1925, saliendo de Charleston, Carolina del Sur, con destino a La Habana, Cuba. A bordo iban 32 miembros de la tripulación, comandados por el capitán W.J. Meyer, junto con una carga de carbón. Todo parecía rutinario cuando el Cotopaxi emprendió su viaje, pero nunca llegó a su destino. El barco desapareció sin dejar rastro, y durante décadas, su destino permaneció como uno de los grandes misterios no resueltos del mar. La desaparición fue finalmente vinculada al Triángulo de las Bermudas, una región conocida por tragar barcos y aviones bajo circunstancias misteriosas. Luego, en un giro notable de los acontecimientos, el misterio del Cotopaxi fue finalmente resuelto. Los científicos identificaron los restos del barco frente a la costa de St. Augustine, Florida, a unos 56 kilómetros de distancia. Durante años, el sitio había sido conocido por buzos y pescadores submarinos como el Bear Wreck, pero su significado histórico no se comprendió hasta que los investigadores reunieron las pistas. Examinaron registros judiciales, documentos de seguros y planes del barco, trabajando con los descendientes de la tripulación para confirmar la identidad de los restos. Número 8. Copenhagen. El SS Copenhagen fue un grandioso barco de vela construido por Ramage y Ferguson en Escocia y lanzado en 1921. Fue encargado por la Danish East Asiatic Company como un barco escuela. En ese momento, era el barco de vela más grande del mundo, un majestuoso barco de 5 mástiles que servía como aula flotante para jóvenes cadetes que esperaban obtener su licencia de oficial. El Copenhagen medía unos impresionantes 131 metros de largo, con una cubierta de 119 metros y una capacidad de 5.200 toneladas. Contaba con 5 mástiles gigantescos que se elevaban a 60 metros por encima de la quilla y llevaba un área de velas de 5.202 metros cuadrados. Su figurehead, escultura en la proa, era una talla de obispo Absalón, el fundador de Copenhague, lo que le confería un aire regio a su proa. Sin embargo, a pesar de su impresionante tamaño y características avanzadas, el Copenhagen tuvo un final misterioso. El 21 de diciembre de 1928 partió de Buenos Aires con destino a Australia, con una tripulación compuesta por oficiales, un maestro, un médico y cadetes. Pero en algún lugar de la vasta extensión del océano, el Copenhagen desapareció sin dejar rastro. Se emprendió una extensa búsqueda, pero ni el barco ni restos fueron encontrados, dejando el destino del barco y su tripulación envueltos en misterio. Número 7. Sam Ratulangi.
PB 1600. La historia del Sam Ratulangi PB 1600, conocido como el barco fantasma de Myanmar, es uno de esos sucesos extraños que desconcertaron momentáneamente al mundo. Todo comenzó cuando este enorme y oxidado barco portacontenedores fue avistado frente a la costa de la región de Yangon, en Myanmar, en agosto de 2018. Las autoridades y el personal de la Marina lanzaron rápidamente una investigación. Al abordar el barco, no encontraron pistas inmediatas que explicaran su presencia. El nombre del barco, Sam Ratulangi PB 1600, era visible, pero no había documentos ni registros que indicaran por qué estaba allí ni hacia dónde se dirigía. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. Resultó que el Sam Ratulangi PB 1600 estaba siendo remolcado por un remolcador llamado Independence, con destino a un astillero en Bangladesh. El barco estaba en su último viaje para ser desmantelado y reciclado, pero las malas condiciones climáticas obligaron a la tripulación del remolcador a abandonar el barco, dejándolo a la deriva. La tripulación del remolcador tenía la intención de regresar y continuar el remolque, pero el barco ya había derivado hacia las aguas de Myanmar antes de que pudieran hacerlo. Número 6. Gianseng. Este barco fantasma fue descubierto a la deriva en el Golfo de Carpentaria, frente a la costa de Queensland, Australia, en 2006. El buque, un petrolero de 80 metros, fue avistado por primera vez durante una patrulla aérea del Australian Coast Watch. Era una vista peculiar. Un gran barco vagando por el mar sin tripulación a la vista. Cuando las autoridades abordaron el Gianseng, no encontraron signos de actividad humana reciente. Las marcas de identificación del barco habían sido eliminadas y la cuerda de remolque estaba rota. En su interior, el barco estaba vacío, excepto por una gran cantidad de arroz, lo que sugería que podría haber sido utilizado para reabastecer barcos pesqueros con alimentos y combustible. El Servicio de Aduanas de Australia realizó una investigación exhaustiva, analizando fotografías y otras pruebas para determinar el origen y propósito del barco. El nombre del Gianseng había sido pintado sobre él, y su historia era tan turbia como las aguas en las que vagaba. Después de varios días de monitoreo del barco fantasma, las autoridades decidieron remolcarlo hacia Weipa. Como nadie se presentó para reclamar el barco y no surgieron respuestas, se tomó la decisión de hundirlo. El 21 de abril de 2006, el Gianseng fue enviado a una tumba acuática en aguas profundas frente a la costa australiana. Número 5. Jenny. Se dice que este barco inglés quedó atrapado en el gélido abrazo del Paso de Drake en 1823, para ser descubierto años después, en 1840, por un barco ballenero llamado Hope. La historia cuenta que cuando el capitán Brighton del Hope se encontró con el Jenny, halló una escena macabra, su tripulación congelada hasta la muerte, perfectamente conservada por el frío antártico, aún en sus puestos, como si esperaran órdenes. La historia del Jenny apareció por primera vez en un artículo en el Vienna Zeitung en 1841. La escalofriante narración fue revivida durante la expedición ártica de McClintock y apareció en una edición de 1862 de la revista geográfica alemana Globus. Según los relatos, el Jenny había salido de su puerto de origen en la isla de White en 1822, con su última parada registrada en Callao, cerca de Lima, Perú, antes de embarcarse en su fatídico viaje. Se dice que el libro de registros documentó los viajes del barco hasta el 17 de enero de 1823, marcando el final de su viaje conocido. En reconocimiento a esta duradera historia, el Comité de Nombres de Lugares Antárticos del Reino Unido nombró una característica en la isla King George como Jenny Buttress en 1960. La leyenda incluso inspiró a la poeta australiana Rosemary Dobson, quien escribió The Ship of Ice en 1948, un poema que capturó la inquietante quietud del barco congelado y su tripulación. Número 4. Lady Lovibond. Se dice que el Lady Lovibond encontró su destino el 13 de febrero de 1748,
cuando naufragó en las traicioneras arenas de Goodwin, frente a la costa de Kent, Inglaterra. Este bergantín estaba en un viaje especial, una celebración del matrimonio entre el capitán Simon Reed y su novia, Annetta. El capitán, rompiendo con la superstición de que tener una mujer a bordo traía mala suerte, decidió llevar a su nueva esposa en el crucero. El primer oficial, John Rivers, albergaba un amor secreto e intenso por Annetta. Consumido por los celos y el desamor, tomó el control del barco y lo dirigió deliberadamente hacia las arenas de Goodwin en un ataque de rabia. El naufragio resultante cobró la vida de todos los que estaban a bordo. Con los años, la leyenda de la Lady Lovibond ha crecido, con informes del barco fantasma reapareciendo cada 50 años. Los marineros y lugareños han afirmado haber visto al etéreo bergantín navegando cerca de las arenas, brillando con una luz extraña. Se reportaron avistamientos en 1798, 1848 y 1948, cada vez sumando a la reputación espectral del barco. En 1948, la tripulación del Edenbridge, así como pescadores, informaron haber visto el barco fantasma. Número 3. Sabrina. Construido en 1873 en Whitstable, el Sabrina sirvió principalmente al bullicioso comercio en el Río de la Plata en América del Sur. Era un caballo de batalla de las vías fluviales, conocido por su construcción robusta y servicio confiable. Sin embargo, su historia dio un giro misterioso en octubre de 1917, cuando el barco fue encontrado en una situación inusual. El capitán Martin, al mando de una pequeña tripulación de 5 personas, zarpó con el Sabrina desde Falmouth, Inglaterra. Llevaban una valiosa carga de carbón de Swansea, destinada al puerto de Saint-Brieuc en Francia. Pero a solo 2 días de su viaje, el Sabrina fue encontrado varado en la costa francesa en Russell Point, al sur de Cherbourg. El barco estaba completamente inmóvil, sin daños significativos, pero la tripulación no estaba por ningún lado. El destino del capitán Martin y su tripulación sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver del mar. Nunca se encontraron rastros, no se enviaron señales de socorro y no había razones aparentes para su desaparición repentina. El propio barco no mostraba signos de violencia ni lucha, lo que añadía al enigma. Parecía como si simplemente hubieran desaparecido en el aire, dejando al Sabrina erguido solitario en las arenas. Número 2. Ryō-un Maru. El Ryō-un Maru es un barco pesquero japonés, construido en 1982, que originalmente estaba anclado en Hokkaido. Sin embargo, fue arrastrado por el devastador tsunami que azotó Japón en marzo de 2011. El tsunami, provocado por un enorme terremoto, dejó al Ryō-un Maru a la deriva, iniciando un viaje no planeado y sin tripulación a través del Océano Pacífico. Durante más de un año, el Ryō-un Maru vagó por los mares, una silueta fantasmagórica contra el horizonte. Viajó miles de millas, derivando silenciosamente con las corrientes, hasta que finalmente fue avistado en el Golfo de Alaska en marzo de 2012. El barco era una visión inquietante, un barco oxidado y vacío, completamente intacto a pesar de su largo y solitario viaje. La Guardia Costera de EU, reconociendo el peligro que representaba el barco fantasma para otros barcos, decidió actuar. Planeaban hundir el Ryō-un Maru para eliminar la amenaza que representaba como peligro de navegación. El 5 de abril de 2012, ejecutaron su plan, usando un cañón de 25 mm del cúter Anacapa para enviar el barco a su tumba acuática. Después de varias horas de disparos, el Ryō-un Maru se incendió y comenzó a hundirse, desapareciendo finalmente bajo las olas a unos 1.800 metros de profundidad, aproximadamente 180 millas de la costa de Alaska. Número 1. Barcos fantasmas norcoreanos. Estos barcos norcoreanos, a menudo encontrados varados en las costas de Japón, llevan una carga sombría, los restos de su tripulación. Todo esto comenzó a llamar la atención en los últimos años. Estos barcos, generalmente pequeños y de madera, no están equipados para largos viajes.
A menudo carecen de herramientas modernas de navegación como GPS, lo que los hace vulnerables a las duras condiciones meteorológicas de la región. A medida que los bancos de peces cerca de la costa de Corea del Norte se han agotado, en parte debido a la sobrepesca de las flotas chinas, los pescadores locales se ven obligados a aventurarse más mar adentro. Los pescadores tienen cuotas que deben cumplir, impuestas por las autoridades norcoreanas. No cumplir con ellas puede resultar en severas sanciones. Esta presión los lleva a tomar aún más riesgos. Una vez a la deriva, estos barcos rudimentarios luchan contra el mar implacable. Muchos no pueden regresar, dejándolos a merced de los elementos. La exposición, el hambre y la hipotermia cobran la vida de los pescadores, convirtiendo sus barcos en reliquias fantasmales. Cada año, docenas de estos barcos fantasmas aparecen en las costas de Japón, llevando la trágica evidencia del último viaje desesperado de sus tripulaciones. Los cuerpos encontrados son tratados con respeto, se incineran y sus cenizas se almacenan en un templo budista, esperando un posible regreso a su tierra natal. ¿Crees en los barcos fantasmas? ¿O piensas que son solo historias? Déjanos saber en los comentarios. Gracias por ver otro episodio. Mientras aún estás aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para más contenido de calidad.